Vamos a comenzar esta clase con lo que habla la Perashá. Sabemos que en esta Perashá se cuenta que después subió un nuevo rey, un nuevo faraón, y no reconoció todo ayer lo Yadaet Yosef, allá con Melech Hadash al Misraim, un rey nuevo. Hay quien dice que hay diferentes opiniones. Uno dice que era un nuevo faraón, hay quien dice que era un faraón que se hizo como si fuera nuevo, que no. Ayer lo Yadaet Yosef, que no conocía a Yosef. Yosef, como sabemos la historia, fue el que trajo toda la bonanza a Egipto, porque todo el mundo vinieron a comprar, porque él le reveló el sueño que iban a ser 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Entonces Yosef fue juntando, se encargó de llenar todos los depósitos de cereales y todo el mundo, hubo una hambruna mundial que todo el mundo dependía de Egipto y se hizo muy rico Egipto. Entonces después el faraón, cuando le reveló ese sueño, lo puso como virrey y así muchos años Yosef vivió como virrey. O sea, ¿cuánto tiempo? Desde los 30 años que subió como segundo rey de Egipto hasta los 110 años. Estamos hablando una cantidad, casi 80 años estuvo reinando en Egipto. Pero después de 80 años y después de toda la abundancia y toda la prosperidad que le trajo a Egipto como nación, después que muere Yosef, sube más adelante, sube un nuevo rey, un nuevo faraón, o hay quien dice que era el mismo, vaya con Melech Hadash al Misraim. Ayer lo ya Yosef no conoció a Yosef, la gente le venía y decía, bueno, pero acuérdate de Yosef, no sé quién es Yosef, ¿quién es ese Yosef? Y empezaron a presionar y a no esclavizar inmediatamente ahí, sino hasta que murieron todos los hermanos de Yosef, pero empezó luego la esclavitud, la opresión al pueblo judío. Entonces, hay una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que empezaron a odiar al pueblo judío? Si al revés, si vieron toda la prosperidad que le trajo el pueblo judío a Egipto y el rey, el virrey de Egipto. Entonces acá pregunta, ¿cuál es el motivo? Vamos, si va a Gelul Isnot, que empezaron a odiar a Bene Israel, y a guerrear contra ellos. Así pregunta el Midrash, y preguntan todos los hajamim, ¿cómo puede ser que se olvidaron de todo lo que había hecho Yosef y de repente se les fue? Ya se agarró amnesia. Todo lo que había hecho y todo lo que le habían provocado los judíos, lo que habían traído, la prosperidad que habían traído, el beneficio, Yosef y todo Am Israel. Y de repente Egipto se olvida, ya no sé quiénes los judíos, ya odian a los judíos. De repente, ¿qué pasó? Bueno, vamos a relacionarlo con esto y vamos a ver de qué se trata, que pasó prácticamente casi lo mismo en todo Latinoamérica. Vamos a ver por qué. El pasú, como dijimos, está en esta perashá. Vaya con Melech Hadash al Misraim. Se levantó un nuevo rey. Ayer lo Yadaet Yosef, que no supo de Yosef. Vayomer el amó y empezaron a decir el faraón a su pueblo. Y Neam Bene Israel, este pueblo judío, Rambe Asum y Menuk. Son muchísimos aquí. ¿Cuántos son? Como una vez acá una periodista muy famosa le preguntaron, estaba en la radio y le preguntaron, ¿cuántos judíos hay en México? Le digo, ella dijo, yo calculo como hay entre 1 y 2 millones de judíos, de verdad. Y no quiero decir el nombre porque es muy famosa. Bueno, entonces, lo que pasó acá, Israel, Rambe Asum Imenu, Abanit Hakemá, vamos a ser más inteligentes, Penirbe, porque se van a multiplicar, Beayaki, Tikrenan, Mijamá, y va a suceder una guerra, Benosaf, ellos van a ser más que nosotros, al Soneeno, Benilhal Banu, y van a pelear, van a guerrar contra nosotros, Bealaminas, y no vamos a tener que ir de aquí. Entonces ahí empezó. Pero vamos a ver qué pasó en la historia de Latinoamérica. Sabemos que en 1492 hubo el famoso decreto de los reyes católicos Fernando e Isabel, que habían expulsado a los judíos de España. Entonces, era una comunidad judía sefaradí que habían florecido durante siglos, ¿sí? Durante 1500 años en España, bajo el dominio musulmán al principio y después bajo el dominio cristiano. Pero de repente, después de 1500 años, adiós, se van de aquí. Esta medida marcó el inicio de lo que fue la diáspora sefaradí y afectando no solo a los expulsados, sino también a la economía y a la cultura de la península ibérica, no solamente de España, sino también de Portugal. O sea que cuando los judíos se van,
están todavía los que se llaman marranos, los criptojudíos, pero más adelante España tenía que haber sido la líder mundial después de haber encontrado un nuevo continente, ¿sí? Y Portugal también, pero al final empiezan a caer con el tiempo empiezan a caer económicamente. En 1497 también Portugal replica esta misma política y obliga a los judíos a convertirse. No queremos que los judíos se vayan, porque no queremos que también haya que decaiga. Entonces, o los obligan a la fuerza a convertirse al cristianismo. Y esto dio lugar después a lo que llaman los criptojudíos. ¿Sí? Vamos a mencionar varias veces esta palabra, criptojudíos, que es judíos ocultos, judíos secretos, o anusim en hebreo, ¿sí? Que practicaban su emuná, su fe, en secreto para evitar la persecución. Y así esa diáspora sefaradí coincidió justamente con la expansión colonial. Cuando se van a expandir a todos los mundos, tanto Portugal como España con América, coincide la expulsión con la salida de Colón, cuando sale el mismo día, lo vimos en varias ocasiones, que el mismo día salen y ahí después encuentran otro continente. Y los judíos se van por muchos lugares. Prácticamente casi todos nosotros descendemos de todos esos judíos sefaradín que se esparcieron en varios puntos cardinales de todo el mundo. Y esa expansión de España y Portugal, lo que permitió que los judíos, con su conocimiento en comercio, en navegación, en finanzas, entonces jugaron un papel clave en esas expediciones marítimas, tanto la expedición marítima del famoso Vasco da Gama, que era el general comandante, el almirante de España, que ellos tenían todos sus maestros, era Abraham Sacuto, que le daba todas las cartas de navegación, también a Colón. Y a pesar de las restricciones que había impuesto la Inquisición, muchos judíos participaron en la colonización de América, vamos a ver, y lo vimos también. Cuando llegó Colón, muchos eran judíos y se escondían, eran como conversos, y como comerciantes establecieron redes económicas en el Nuevo Mundo que se comunicaban, se conectaban con Europa, con Holanda y varios lugares. Pero bueno, vamos a ver. La Inquisición luego se entera que en América había muchos judíos, porque ellos habían conquistado, desde 1492 fueron conquistando, pero después se enteran que muchos judíos habían venido en secreto. Entonces mandan a España a la Inquisición en 1571 para que se instale en México y después, y también en toda Latinoamérica. Entonces establecieron 3 tribunales, que eran las centrales de la Inquisición. Uno era el Tribunal de Lima, en Perú, que ese manejaba todo lo que es el sur, ¿no? Todo lo que es América del Sur, de ahí estaba centralizado. Luego América Central era Cartagena, en Colombia. Ahí estaba el Tribunal de Cartagena, que manejaba todo América Central, lo que es Panamá, Honduras, todo lo que es América Central. Y luego América del Norte se instaló, era el tribunal en México, justamente en el centro de México, donde está el Zócalo atrás. Ahí estaba instalado el Tribunal de la Inquisición. Entonces, los acusados eran, como sabemos, interrogados bajo tortura y las confesiones se utilizaban a veces para justificar las sentencias que iban, la confiscación de todos los bienes hasta la ejecución, los autos de fe, que eran los quemaderos ahí, justamente que está en el centro, donde está la Alameda Central ahí. Pero vamos a ver algunos países. ¿Qué pasaba con los judíos y por qué eran importantes los judíos sefaradín que estaban ahí en toda el establecimiento de ese país, el nacimiento de ese país? Empecemos ahora por un país muy chiquito, se llama Uruguay, ¿no? Queda limítrofe con Argentina, un país muy chiquito. Ahí en Uruguay había muchos judíos ocultos, muchos criptojudíos, muchos anusim, que habían huido de la Inquisición de Portugal. Y habían llegado a Uruguay, la mayoría muchos llegaron a Brasil y después se fueron a Uruguay. La mayoría se habían establecido en una ciudad que es una ciudad muy, muy pequeña, es un puerto, se llama Colonia, que está justo está a orillas del río de la Plata, y enfrente está Buenos Aires. Y ahí se instalaron en este lugar, acá en Uruguay, que es un país muy chiquito, acá con naranja, y se instalan, esta vez Colonia,
se llama Colonia del Sacramento, ¿no? Y justamente cruzando el río, es un río muy ancho, el río más ancho del mundo, no, parece un mar, no parece un río, ¿ok? Entonces cruzan y ahí está Buenos Aires. Y ahí se instalan, en ese lugar, la mayoría, en la ciudad de Colonia, que queda a orillas del río, como dijimos, y eso facilitaba el comercio y la comunicación con los otros criptojudíos o marranos que estaban en Buenos Aires. La gente en esa época decía que en la ciudad de Colonia, del Sacramento, en Uruguay, está llena de gente que en muchos años no se los ve ir a misa. No se los ve ir a misa, a la misa. Decía, ahí está llena de gente que no va a la misa, que no va a la iglesia, ¿sí? Ni cumple con la iglesia, ni siquiera dan muestras de ser buenos cristianos. Así está escrito. Decía, así comentaban la gente ahí en esa ciudad de Colonia. Un secretario de la Inquisición que estaba en Buenos Aires, escribió y se conserva el escrito que había dicho. Y dijo así: uno de los mayores peligros que amenazan nuestra santa fe en esta ciudad del buen aire, así se llamaba antes, no, antes de Buenos Aires se llamaba ciudad del buen aire, es la colonia de portugueses que está enfrente de este puerto y que se llama Colonia del Sacramento, donde se junta la escoria de Portugal y de Brasil. ¿Sí? No, estoy traduciendo lo que escribió. Ok, entonces así había escrito, ahí están todos los judíos. Y dice, no son pocos los judíos que vienen entre ellos corrompiendo a la población española y habiéndolos observado desde algunos años, que esta gente sospechosa se reúne en las noches en casas que sirven de improvisadas sinagogas, ¿no? Así había escrito este inquisidor que estaba en Buenos Aires. Ellos sabían que ahí estaban ocultos. Se calcula para esa época que, estamos hablando por los años 1600, que de 4.000 ciudadanos que había en esa ciudad de Colonia, en ese momento el 30% eran anusim, judíos ocultos, de 4.000 ciudadanos que existían, que habían en esa ciudad de Colonia en Uruguay. Sin embargo, muchos de ellos después, más adelante, empezaron a perseguirlos. Ya, la Inquisición lo empieza a perseguir, aunque no había Inquisición en Uruguay, pero la Inquisición de Argentina era la que dominaba sobre Uruguay. Y muchos escaparon y se fueron a Ámsterdam, porque Ámsterdam, Holanda, como dijimos, era abierta, ahí no había ningún problema, ahí podían, Italia también, entonces abiertamente podían ahí profesar su fe como judíos, para cumplir abiertamente la Torá. Estos son una foto de los criptojudíos, incluso se encontró una mikve del año 1700 en Colonia, Uruguay, abajo de un hotel, que los restos de una mikve que todavía existen ahí. Pero el mismo prócer principal, el libertador, vamos a decir, ¿no? el que liberó a Uruguay de España, de la opresión de España, que se llamaba José Gervasio Artigas, es muy famoso. Él mismo descendía de criptojudíos sefaradim. Está la ascendencia de él, que él mismo, vamos a ver que no solamente él, vamos a ver muchos, descendía de criptojudíos ocultos, judíos ocultos sefaradim. El libertador de Portugal, de Uruguay, José Gervasio Artigas, es el principal. Esto nos da una idea de cómo la diáspora judía no solo influyó en la economía y en la cultura de los países cuando ya empezaban a crecer como nación, sino que también en la política y en los movimientos de la independencia de cada país. Pero con el tiempo pasa lo mismo que pasó en Misraim. Vaya con Melech Hadash al Misraim, hacerlo ya de Yosef. ¿Y qué pasó si todo esto y todo lo que viste de los judíos y todo lo que hicieron y todo lo que colaboraron en la política, en la economía, se olvidaron? Vaya con Melech Hadash al Misraim. Pasó lo mismo, no lo mismo, pero parecido también, en Brasil. En Brasil, el que descubre Brasil, porque Brasil no se conocía, ¿sí?, fue el almirante Pedro Álvarez Cabral. Él, de casualidad, descubre Brasil. Pedro Álvarez Cabral, en realidad, como dijimos, por error, porque su intención no era ir a Brasil. Les voy a mostrar acá el mapa, nomás para que vean cómo era. O sea, ¿sí?, sale de Lisboa, ¿sí?, de Portugal, y la idea era irse por abajo de África y llegar hasta la India.
¿sí? Esa era la idea de él, porque los portugueses habían conquistado toda esa parte. Pero hubo un viento muy fuerte que desvía el barco y en lugar de irse para el este, bordeando Sudáfrica, pasando, ¿sí? El viento los llevó y los lleva a descubrir Brasil por equivocación. Los lleva para acá y por más que se perdieron, y resulta que llegan a Recife, al norte de Brasil, Pernambuco, Recife. De casualidad, no es que quisieron ir. Bueno, no es nada de casualidad. Boreolam estaba trabajando en eso, ¿sí? Pero llega ahí a Brasil y estaban perdidos. Él ni siquiera sabía, ni siquiera dónde había llegado. Bueno, entonces, porque no conocían unas tierras inhóspitas. Sí había gente, como dijimos de antes. Por eso en Brasil se habla portugués, porque fue una conquista de Portugal. En 1550, aproximadamente, en el siglo XVI, más o menos 1550. De 1500 en adelante. Bueno, Pedro Álvarez Cabral, en 1500 fue cuando llegaron ahí, que fue el descubridor de Brasil en 1500, como lo vemos acá, ¿ok? Resulta que él provenía de una ciudad, de un pueblo, mejor dicho, un pueblo en el norte de Portugal. Y él nació ahí, incluso en ese mismo pueblo hay un monumento de él. Se llama Belmonte. En Portugal es un pueblo que se llama Belmonte. Y ese pueblo prácticamente está lleno, todos eran judíos ocultos que se mantuvieron ahí hasta hoy en día, desde las pocas ciudades en el mundo, que están hasta hoy en día y fueron ocultos. Los encontraron recién en el año 1900, una persona que fue... de 1920 aproximadamente, fue un descubridor antes de la Guerra Mundial, una persona que estaba trabajando por ahí, que un judío polaco, que estaba trabajando en unas minas, y descubre a estos judíos que estaban ocultos pensando que todavía seguía la Inquisición. Estamos hablando ya de 1920, 1930, y pensaban que seguía la Inquisición. Y todavía estaban ocultos en el norte de Portugal, en Belmonte, y él procedía de ahí, justamente, acá para que vean el mapa, en el norte de Portugal. Hoy en día ya hay hoy en día ya, cuando les dijeron que ya no, que ya terminó la Inquisición, que ya no hay más Inquisición, bueno, hoy en día hay un Betacneset, estuvimos ahí en una oportunidad, un Betacneset que se llama Beteliao, ¿ok? Esto es Belmonte para que entiendan. Y todavía sigue el pueblito así como está, mamás, es un pueblo increíble. Bueno, este descubridor venía de ahí, pero provenía de Belmonte, Portugal. Era una ciudad donde la mayoría eran criptojudíos, judíos ocultos, quienes permanecieron ocultos durante 500 años. Hay una vez se las mandé, después la quitaron, la película, pero ahora la volvieron a poner. Si quieres se las mando, vale la pena que la vean. Es justamente como toda la historia del norte de Portugal y de Oporto y de Belmonte. Les voy a mandar, si quieres se la mando a Jan para que ella la pueda mandar. Vean la película, Sefarad. Sí, ok. Pero si no la encuentran, yo se las voy a mandar. Bueno, este señor venía de una familia de descendientes de criptojudíos. Y uno de los que venía con él, eran varios judíos que venían con él cuando llegaron a Brasil, uno era ortodoxo, de origen polaco. Él había salido a buscar a sus papás y se lo encuentra el almirante Vasco da Gama en la India y lo adopta como hijo, por eso le puso Gaspar da Gama. ¿Sí? O sea, era Vasco da Gama, le puso de nombre Gaspar da Gama. Incluso en un monumento de los descubridores en Portugal, en Lisboa, ahí están todos los descubridores, un famoso monumento, y ahí uno de ellos es Gaspar da Gama. Bueno, aunque cuando llegan ahí le ponen la Vera Cruz a Brasil, en cada lugar cuando llegaban le ponían nombres cristianos, entonces cuando llegan a Brasil le ponen la Vera Cruz. Pero había unos palos gigantes, árboles, la veracidad de la Vera Cruz, así se llamaba, así le bautizaron a Brasil originalmente, pero después, cuando habían unos palos gigantes que eran unos árboles que empezaron a talarlos y los exportaban a Europa, y eran unos árboles rojizos que cuando el sol les pegaba parecían como de metal, de fierro, ¿sí? Entonces este Gaspar da Gama le cambia el nombre a la Vera Cruz, que era Brasil, y le pone Barcel, que era los árboles de Barcel. Más adelante quedó Brasil, pero venía del nombre que él le había puesto, el mismo judío que le pone el nombre a Brasil, que era Barcel, los árboles esos que parecían Barcel. Bueno, pero entonces, durante todo el siglo XVII, los judíos sefaradín desempeñaron un papel clave en el comercio del azúcar. Ahí iban a ser todas las cañas de azúcar que exportaban a todo el mundo.
Incluso la primera sinagoga abiertamente, sin estar escondida, porque había muchas sinagogas escondidas, se da ahí, en Pernambuco, en Brasil, después de que llegó Pedro Álvarez Cabral, en el Recife, en el norte de Brasil, es donde abren y porque después vinieron los holandeses y conquistaron a los portugueses. Entonces, todo el tiempo que estaban los holandeses, ahí pudieron levantar sinagogas. La primera sinagoga que se llama Tzur Israel, que queda en Recife, esta que vemos acá, que es una sinagoga muy, muy bonita, bueno, en el norte, y en verdad ellos eran los primeros, trajeron al el Rab Abu Hab, lo habían traído como rabino, y empezaron la comunidad, pero luego con los portugueses otra vez conquistan y le quitan a Holanda, entonces echan a todos los judíos se van muchos se regresan a Holanda, y muchos, la mayoría, en lugar de regresarse a Holanda, se van hacia las islas del Caribe. Por eso en las islas del Caribe van a encontrar muchas sinagogas. Hay sinagogas en Jamaica, hay sinagogas en San Tomás, hay sinagogas en Barbados, en Curazao, por ejemplo, estas en Curazao, sinagogas, la mayoría son de arena, porque venían los pisos de arena, porque no querían hacer mucho ruido. Entonces, también tenían miedo de la Inquisición, aunque no eran lugares donde dominaba la Inquisición. Pero todos los pisos van a ver que siempre son de arena, en Curazao, en Jamaica. Bueno, entonces ellos se fueron todos esos para esos lugares, emigran a Surinam, a lo que es América del Norte, porque ya fueron expulsados de Brasil. Muchos se fueron a Uruguay y después en Uruguay vimos también lo que pasó. Pero vamos a ver qué pasaba también cerca de ahí. También había muchos anusim en otro lugar, cerca de Uruguay, limítrofe, en Argentina. El general libertador de Argentina se llama José de San Martín. Es el libertador, es el que liberó a Argentina de todo el yugo de España. El principal prócer, él tenía un amigo, un íntimo amigo de él, vamos a ver cómo se hizo amigo de él, que vivía en París, se llamaba Alejandro Aguado. Él fue el benefactor, el que le financió toda la campaña libertadora en Argentina, y no solamente en Argentina, sino también en Chile y en Perú. Este Alejandro Aguado era un criptojudío, un judío sefaradí de los Anusim, que vivía en Francia, descendiente de una familia judía portuguesa acomodada. Alejandro, él se había quedado huérfano desde pequeño, y terminó sus estudios en Sevilla, donde a él había nacido, y después de ahí, en 1808, conoció a San Martín, a este general San Martín, y entablaron una gran amistad entre los dos. Después, cuando José Bonaparte, que era descendiente de Napoleón, él había ascendido en Francia al trono, él asumió el grado de coronel, pero al final, después de unos años, abandonó la carrera militar, se instaló en París, se dedicó al comercio y la actividad bancaria. Llegó a ser uno de los más ricos de Europa, de toda Europa, este Alejandro Aguado. Él era un sefaradí. Después se ganó la confianza del rey de España, que se llamaba Fernando VII, y le manejó toda su fortuna, él tenía sus bancos, atesoró millones y millones. Y incluso le otorgó un crédito salvador a España, que estaba quebrada. Después que se habían ido los judíos, él le ayudó todavía a que no quiebre completamente. Pero hicieron una amistad entre José de San Martín y Alejandro Aguado. Entonces, una vez, sabían, cuando se conocieron, escribe la historia que le presentaron. Entonces vino José de San Martín, le dijo: con que tú eres el banquero famoso Aguado. Entonces Alejandro Aguado le contesta: cuando alguien no puede llegar a ser libertador de medio mundo, me parece que se le puede perdonar que sea banquero. Así le contestó. Entonces, bueno, al final se cayeron bien, hicieron amistad, y toda la campaña libertadora de Argentina, de Perú y de Chile fue financiada por un yudí, por un judío. Y él fue el que financió para que pueda liberar a todos esos países de España, porque toda América estaba bajo la dominación de España. Y debido a esa gran amistad que había entre Aguado y San Martín, lo incluyó en su testamento. ¿Sí? Este judío incluye a San Martín en su testamento como apoderado general de sus negocios y albacea y tutor de sus hijos menores. En 1832, San Martín se enfermó y se quedó sin recursos antes de que le done todo, ¿no? Entonces,
a causa de las grandes sumas que había invertido en la liberación de Argentina, de Chile y Perú. Todos los países le debían dinero, nadie le pagaba. Y al final, el general San Martín fue auxiliado por su amigo Alejandro Aguado. Y no solo eso, sino que además le compró por 5.000 pesos, que era una cantidad muy grande, una residencia a orillas del río Sena. Le regaló una residencia bueno, hoy día ya no se conserva, pero está la foto de esa residencia, que la había, esta que está acá, una casa en París que le regaló a José de San Martín. Ahí se trasladó a vivir con su hija, con su yerno. En esa residencia pasó sus años de exilio, porque después también estaba perseguido, tuvo que exiliarse José de San Martín, y siempre bajo la tutela de su protector. Entonces, incluso el castillo que tenía José Aguado y la casa de San Martín se unían, quedan a pocas cuadras de ahí, se unían entre uno y otro. Pero prácticamente eso no lo sabes. Y después de toda esa campaña donde participaron los judíos con dinero, donde especialmente, se olvida, vaya con Melech Hadash al Misraim, ayer lo había dado Yosef. Y eso se olvida, todo se olvida. ¿Pero por qué se olvida tanto? Vamos a ver. Incluso en una ocasión, José de San Martín en su campaña tenía un amigo que se llamaba Bernardo de O'Higgins, que también fue el libertador de Chile junto con San Martín. Y él le comentó, San Martín le dijo a Bernardo de O'Higgins, que era de Chile, le dijo: Alejandro Aguado es uno de los más ricos propietarios en Francia y sirvió conmigo en el mismo regimiento en España. Y a quien le soy deudor de no haber muerto en un hospital, resultas de mi larga y penosa enfermedad. Él lo salvó. El mismo judío, Alejandro Aguado, salva a San Martín. Había una gran relación entre ellos que, aunque murió Alejandro Aguado, no terminó con su muerte, sino que incluso lo había nombrado, como dijimos, tutor y albacea de sus hijos. Le proporcionó incluso un sueldo mensual, una cantidad de 4.000 francos mensuales, y más un legado aparte de 30.000 francos. Al conocer la fortuna que tenía Alejandro Aguado después que murió, dijo San Martín, no dejó de asombrarse. Él dijo que sabía de su extensa fortuna, de sus esculturas, de sus obras de caridad, de sus propiedades en todo el mundo, pero él declaró, San Martín, que nunca había pensado que su fortuna podía ascender a esa cifra tan grande, ya que le parecía astronómica. O sea, algo muy, muy rico que lo salvó prácticamente también de la muerte y le financió toda esa campaña. La campaña con la cual José de San Martín logró liberar a varias naciones. Era Argentina, como dijimos, a Perú, también en Chile. Fue un papel crucial. Y él mismo, San Martín, cuando después de que ya libera a todos los países, lo libera de España y automáticamente se libera de la Inquisición, porque en todos esos países de América estaba la Inquisición. Y es mismo San Martín, cuando llega a Perú, él destruye las oficinas de lo que llamaban el Santo Oficio. Bueno, tenían su campaña, tenían su ejército, iban peleando con los ejércitos, les iban sacando a los españoles, peleaban contra los españoles. También Estados Unidos, que pertenecía a España, fueron liberados, una parte de España, una parte de Inglaterra, se liberaban de todo el yugo y la opresión. Y al caer España, automáticamente también se liberan de la Inquisición, lo mismo en México, vamos a ver. Entonces, él mismo llega a Perú y destruye, lo primero que hace en Lima, Perú, destruye la Inquisición, destruye a las oficinas que le decían el Santo Oficio. En 1822, eso fue un acto simbólico que marcó el fin de los siglos de la persecución de la Inquisición. No, él no era judío, su benefactor, el que le financiaba todo. Hay un escritor que después también fue presidente en Argentina, se llamaba Bartolomé Mitre, y él dijo: su destino, según sus propias palabras de San Martín, era ir a morir a un hospital. Sin embargo, un amigo y compañero de armas suyo, en la guerra, no dice que es para ti, el opulento banquero Alejandro Aguado vino en su auxilio y le salvó la vida sacándolo de la miseria. Así escribe este presidente, escritor argentino de tiempo, Bartolomé Mitre. Bueno, la contribución financiera de este judío oculto, descendiente de Sefaradim, permitió, como dijimos, a San Martín llevar a cabo todas sus campañas libertadoras en todos esos países. Y en 1803 se anula, por lo tanto, el 24 de marzo de 1803, firman un documento
que dice, y se conserva todavía en un museo: desde este día queda absolutamente extinguida la autoridad del Tribunal de la Inquisición en todos los pueblos del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, respetando el orden y el derecho de los ciudadanos, firma Tomás Valle e Hipólito Vieites. Ellos, el presidente y el secretario, firmaron que se cancelaba la Inquisición. Y así iba cancelándose la Inquisición en todos los países de Latinoamérica. En Argentina, sí. México fue prácticamente el último, el último en cancelar la Inquisición. Vamos a ver, ya vamos a llegar. Entonces, esto fue la historia de una amistad que había entre ellos. Pero en Argentina había muchos judíos ocultos en Argentina, en la Inquisición del Río de la Plata. Hay varios libros que se escriben también, los judíos conversos. Hay un lugar muy famoso en Argentina, que cuando uno va de viaje de turismo, seguramente que va a esa colonia. Es una colonia muy del jet set, muy conocida, de alto poder adquisitivo, se llama Recoleta. ¿Sí? Es un lugar en Buenos Aires. Y hay un famoso cementerio en ese lugar, un panteón. ¿Sí? Ahí está enterrada Evita Perón, ahí está enterrado mucha gente muy importante. Y en ese cementerio hay unas tumbas increíbles, no se entra, pero hay unas famoso. Por ejemplo, hay una tumba que tiene toda esta figura tallada de una mujer encendiendo una menorá. ¿Y qué pasa? ¿De dónde salió esa tumba en un cementerio cristiano de una mujer encendiendo la menorá? Acá se ve mejor, ¿sí? Hasta ahora se conserva. Y así como esta hay varias, en un panteón cristiano. Esta era de una familia muy famosa, muy adinerada, la familia Dorrego, que eran descendientes de Anusim. Y toda la vida tuvieron que ocultarse, pero ya cuando estaban muertos decidieron hacer, después que terminó la Inquisición, decidieron hacer este monumento. Y hay varios como estos, así mamá, se ve algo, ni en un panteón judío se ve este monumento. ¿Sí? Entonces, la familia de Dorrego, que no solamente esta familia, había varias familias que son criptojudíos, que eran familias muy ricas, que hicieron mucho dinero y ayudaban también a la liberación y de lo que era España. Son familias de judíos ocultos que tuvieron que ocultarse en esa época, la época de la Inquisición. Sí, bueno, ok. Pero vamos a pasar ahora a otros rumbos también en Latinoamérica para entender. No, después murió en Francia. Su amigo ya había fallecido antes. No, No. Vaya con Melech Hadash al Misraim hacerlo y Adá de Yosef. Con todo el aporte y todo cultural, financiero, económico, se olvidó. Pasa el tiempo y se olvida qué pasó y todo lo que hicieron y toda la financiación. Y si Argentina es Argentina ahora o Perú, es porque hubo una financiación de un judío que dio todo para que pueda ser libre. Vaya con Melech Hadash al Misraim hacerlo y Adá de Yosef. Todo, sí. El mismo faraón se olvidó, como dijimos, no solamente el pueblo. ¿Sí? Bueno. En la historia sí, como descendiente de judíos ocultos. Otro de los grandes, déjenme avanzar un poquito, otro de los grandes, o siquiera, si se dice el más grande, el libertador de las Américas, ¿sí? Se llamó Simón Bolívar. ¿Sí? Yo creo que usted lo debe de conocer. Ok, Simón Bolívar fue muy famoso, lo llaman el libertador de las Américas porque entre 1819 y 1830 liberó lo que se llamaba la Gran Colombia. No es que es Colombia, la Gran Colombia estaba integrada por 5 países: Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Se llama la Gran Colombia, él fue el libertador de 5 países. Sí, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. El libertador de 5 países, por eso era tan famoso. Muchos criptojudíos, judíos ocultos, colaboraron con la emancipación de todos esos países. Pero uno de los más conocidos fue un banquero judío que vivía en Curazao. Curazao pertenecía al reino de Holanda, por lo tanto en Curazao uno podía abiertamente estar ahí como judío. Había un judío en Curazao muy rico, que era un banquero, se llamaba Mordejai Ricardo. Así se llamaba, apellido Ricardo. Sí. Ese Mordejai Ricardo ayudó a rescatar
a rescatarlo a Simón Bolívar y a sus hermanas y todo el equipaje que tenía y lo estaba persiguiendo la Inquisición, los ingleses lo estaban persiguiendo a Simón Bolívar, y él puso mucho dinero para rescatarlo, para rescatar todo su equipaje y rescatar a sus hermanas. Y no solamente eso, lo hospedó en su casa y en la casa de otro judío de nombre Abraham de Mesa, donde se hospedó Simón Bolívar y donde ellos lo ayudaron económicamente a la liberación de estos 5 países. No, tampoco San Martín, tampoco San Martín. Su benefactor y los que lo apoyaban en toda esa campaña. Ellos no eran. Sí, en Curazao no, Curazao era abiertamente, o sea, ahí no, pues era con Holanda, dependía hasta hoy en día. La contribución económica que aportó Mordejai Ricardo se escribió en todos los periódicos de ese tiempo, en todas las crónicas de ese tiempo. Incluso cuando los ingleses estaban persiguiendo a Simón Bolívar para capturarlo, a él y a sus hermanas, Simón Bolívar, manda a sus hermanas a la casa de su amigo Mordejai Ricardo y ahí estuvieron viviendo por 2 años, ocultas, escondidas para que no no tan escondidas porque el lugar era abiertamente. También se conserva una carta que Simón Bolívar le había escrito a su amigo judío Mordejai Ricardo, donde le escribe: mi estimado y viejo amigo señor Mordejai Ricardo, cuando ya era un prócer, cuando ya fue el libertador. Ahora le repito a usted las gracias que antes le di, por la bondad con la que ha tratado a mis hermanas y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aún cuando la suerte no me ha favorecido. Usted me ayudó y me salvó. Y le sigue diciendo: esto es una prueba inconstable de la libertad de los sentimientos de ustedes y de la nobleza que los caracteriza. De ustedes se refiere a los judíos, ¿sí? La nobleza que tienen, y le estoy súper agradecido por todo lo que usted hizo conmigo. Suplico, termina la carta, a ustedes me ponga a los pies de su señora esposa y que acepte los sentimientos de mí, en fin, de amistad y la consideración con que soy su más atento servidor, firma Simón Bolívar. Una carta de agradecimiento a Mordejai Ricardo, que fue su benefactor. Este banquero judío sefaradí de Curazao fue quien financió las campañas de Simón Bolívar. Todo su apoyo logístico, económico, fue vital para toda esa causa libertadora, destacándose como un ejemplo de lo que fue la participación judía en los movimientos de independencia de toda Latinoamérica. La gratitud de Simón Bolívar, en una carta que dijimos dirigida a Mordejai Ricardo, expresó su reconocimiento a lo que es la comunidad judía, porque dijo: ustedes que me ayudaron, destacando la generosidad, la contribución, todo lo que fue por la libertad. Desgraciadamente, vaya con Melech Hadash al-Misraim, hacerlo Yadá y Yosef. Subió Chávez primero, que empieza a hablar mal de los judíos. Y luego viene Maduro. Estamos hablando a hoy en día, como se olvidan de todo el tiempo. Y Maduro, que justamente él sí sabe, y sabe muy bien que es judío. Él es descendiente directo de judíos, de sefaradí judíos. No. Él mismo Maduro reconoció públicamente de que sus abuelos eran judíos sefaradim. Incluso los 2 apellidos que tiene Maduro Moro, los 2 apellidos tienen Maduro Moro, son de origen sefaradim, que antes, hasta 1920, el apellido Maduro era solamente para judíos. Después ya se empezó a poner para otros, pero su apellido era para judíos. Y de ahí trae que, ¿dónde llegó? ¿Dónde había llegado? En 1824 había llegado con la migración procedente de Curazao, que muchos vinieron a trabajar. Muchos judíos vinieron y se instalaron en Venezuela. Incluso está la lista de todos los que entraron en la lista de migración. Había entrado un judío en 1824 que se llamaba Nicolás Maduro. Y él estaba casado con Ursulina Blake. Él había solicitado una carta de naturalización en Venezuela a las autoridades de Venezuela en 1849. Ese Nicolás Maduro era el tatarabuelo del actual Nicolás Maduro. Entonces, y de repente empiezan a hablar de los judíos y de perseguir a los judíos. Bueno,
Vaya con Melech Hadash al Misraim, pasa lo mismo, se levanta un nuevo rey, un nuevo presidente y no reconoce, pero si tú mismo, a veces pasa, muchas veces vimos, sí, no, porque estaba en una sinagoga, en eso, sí. No, pero se excusan diciendo que no es contra los judíos, sino es contra los sionistas, ¿no? Yo contra los judíos no tengo nada que ver. Entonces ahora es una nueva modalidad de antisemitismo, diciendo que son los sionistas, ¿eh? Sí, en un momento lo está premiando. Él no tiene nada que ver, dice, yo no estoy peleado con los judíos de Venezuela, ¿sí? Son los sionistas y es una nueva forma de antisemitismo un poco oculto. Este era Nicolás Maduro. Y luego volvemos a lo mismo. Vaya con Melech Hadash al Misraim, Hashem lo había dado a Yosef. Y en Chile, vamos un poco más al sur, también uno de los libertadores junto con San Martín llamaba, como lo mencionamos antes, Bernardo, ¿eh? Era el chofer de Chávez y era el chofer de un amigo mío que vive en Miami, que era venezolano. Y era el chofer de su papá. Platicando, era mi chofer. Yo me acuerdo de chico, era el chofer. Maduro. Bueno, seguimos. Después fue el chofer de Chávez. Primero fue el chofer de una familia judía. Una familia Kamhaji. Judía en Venezuela. Después, bueno. Bernardo O'Higgins, el libertador de Chile, tiene una historia muy particular. Su padre era un general muy famoso, se llamaba general Ambrosio de O'Higgins. Era el coronel de la caballería. Y luego fue gobernador del Reino de Chile. Pero este coronel, el papá de Ambrosio O'Higgins, había tenido una relación prohibida con una mujer nativa, porque estaba prohibido a los generales españoles, a las personas importantes españoles, de tener relación con una mujer nativa. No solamente se podían relacionar con españolas. Este no hizo caso, pero se relacionó con una mujer nativa chilena y tuvo un hijo. ¿Sí? Ese hijo se llamaba Bernardo de O'Higgins. Muy bien. Pero lo tuve que esconder, porque si se daban cuenta, le quitaban todos los rangos de coronel y lo mandaban a la cárcel. Entonces, a ese hijo lo tuvo que esconder. ¿Y a dónde lo va a esconder? Bueno, él tenía un amigo judío que era quien le prestaba dinero con interés, pero era muy amigo, venía de Uruguay, era un judío de ese lugar de colonia de Uruguay. Se llamaba Juan Albano Pereira. Era un judío secreto que vivía, y no solamente un judío secreto, era un judío ortodoxo. Hay judíos que no son, pero él sí cumplía la Torá, cumplía Shabbat, la Torá, la Misbot. Todo esto lo dijo O'Higgins. Y entonces lo manda a esconder a su hijo, que no lo podía tener públicamente, porque lo podían quitar del rango de coronel. Y lo manda a esconder en la casa de su hijo, de su amigo, que dijimos, se llamaba Albano Pereira, Juan Albano Pereira. Entonces, este niño crece, este Bernardo de O'Higgins, crece y fue criado por este criptojudío, judío oculto, que había llegado desde Uruguay. Durante 6 años vive en la casa y él después cuenta cómo pasaba Shabbat en la casa, cómo prendían las velas, aprendió valores ahí, tradiciones judías desde joven, y esa influencia que tenía este niño desde chico mostró después un profundo respeto a la comunidad judía de Chile y sus costumbres. Hay un escrito que relata cuando muere su tío, no era su tío, pero así le decía, mi tío, porque vivió en la casa, tío postizo, vamos a decir, Bernardo O'Higgins, él después va al cementerio y va a la tumba donde estaba enterrado y se queda parado varios minutos en la tumba sin quitarse el gorro, porque se acostumbraba que todos cuando iban a un lugar muy importante se quitaban el gorro. Él no se quita su gorro, él sabía que estaba parado en un lugar sagrado, mientras recordaba en ese momento, escribe cómo los viernes en la tarde, cómo se prendían las velas y cómo se cantaba incluso en la mesa de Shabbat. Y este Bernardo O'Higgins, no solamente que no se quita el gorro, sino que después, a la sorprendente mirada de todos los que estaban con él ya era el libertador, una persona muy importante, agarra unas piedras y la pone arriba de la tumba. Dice, ¿qué está poniendo? La gente no entendía qué estaba haciendo poniendo unas piedras arriba de la tumba. Arriba de la tumba de su tío postizo, vamos a decir, de su tío, el que lo crió. Luego se retira del panteón ante los ojos curiosos de todos los lugartenientes que estaban ahí. No entendían qué estaba haciendo este O'Higgins. Es sabido que este Bernardo de O'Higgins tenía un rabino como consejero de cabecera. No era Milei, era Bernardo de O'Higgins. Tenía un rabino como consejero de cabecera. También es conocido
el origen judío sefaradí. Bueno, esto es Bernardo de O'Higgins. Pero, resumiendo, ya es un poco tarde, también en México hubo quienes eran judíos y fueron perseguidos y acusados como judíos, aunque no demostraban ser judíos, algunos hasta demostraban ser frailes. Por ejemplo, el famoso fray Servando Teresa de Mier, que fue acusado de judío y encerrado en las cárceles de la Inquisición. ¿Sí? Porque también acusado, después al final salió. O por ejemplo, uno de los presidentes de México, que fue el que transformó también a México, el presidente Francisco I. Madero, descendientes de Sefaradim, ¿sí? Descendientes de Sefaradim que venían de Portugal, ¿sí? O por ejemplo también una mujer que también se dedicó a la iglesia, pero era descendiente de Sefaradim, Sor Juana Inés de la Cruz, que aparece hasta en los billetes o en las monedas, ¿ok? Y también descendiente de judíos. Y un general muy importante en México, en la conquista de México también, un general que se llama Mariano Escobedo, y que su hija está enterrada en el Panteón Sefaradí, porque eran descendientes de Sefaradim. Perdón, no su hija, su nieta, Ana Escobedo, está enterrada en el Panteón Sefaradí. Y no solamente eso, en las campañas de liberación, también para pelear contra los españoles, había una campaña, llevaban un estandarte que se conserva hoy en día, si algún día quieren ir, vayan al Palacio de Chapultepec, ¿sí? Al castillo de Chapultepec. Se conserva una bandera, que era la bandera, un estandarte que llevaban los criptojudíos en la guerra de la independencia de México. ¿Sí? Y en la bandera, si ustedes ven, van a ver que llevan unos, en los cuatro costados llevan Maguen David. Ahora se la voy a mostrar, ¿sí? Eran los mismos judíos que iban representando a los criptojudíos, ¿sí? Ahora se la voy a mostrar un poco mejor, vean acá, ¿ok? Y en los cuatro costados eran que venían ayudando de los 4 puntos cardinales todos los judíos ocultos, criptojudíos que estaban en México. Hasta hoy en día se conserva esa bandera en el castillo de Chapultepec, donde colaboraron también con la independencia de México. Hay un famoso historiador español que se llama Pere Bonim. Bueno, también ni que hablar en el de Maximiliano y Carlota de Habsburgo, que el doctor, el médico de ellos, era un médico que se llamaba Samuel Bach, que era un médico judío, era el doctor que habían traído especialmente para ellos, para los... Bueno, hay un libro que se llama Sangre Judía, que lo escribió un famoso historiador que se llama Pere Bonim, que él escribe en ese libro que en la historia de América es imposible afirmar la identidad del continente. Los judíos son parte de la historia de América. Y ahí en su libro él trae una lista que obtuvo del Tribunal de la Inquisición con 3.000 apellidos de los judíos procesados en la Inquisición, ¿sí? En todo lo que es América. 3.000 judíos procesados por la... No quiere decir que los mataron, ¿no? Procesados por la Inquisición, algunos sí, algunos no, los mataron. Que son apellidos que hoy en día se encuentran en todos lados. Otro historiador que se llama Germán Arciniega, ¿sí? Germán Arciniega, que es de Bogotá. Y él dice algo todavía más drástico, él todavía se va más, dice, ninguna persona nacida en América puede ignorar la posibilidad de tener antepasados judíos en su árbol genealógico familiar. Y sigue diciendo algo todavía más. Dice, quien diga en la noche que la sangre judía que corre por sus venas se fije en un solo brazo y que se lo corten, o sea, un antisemita que diga, sí, corre sangre judía por mis venas y yo quiero que se junte toda esa sangre, una persona dice que se junte en su brazo y para que se lo corten y ya no tenga más sangre judía, entonces esa persona, él escribe, tiene que suicidar, porque al despertar se puede quedar manco como la Venus del Milo. Así escribe. Quiere decir que en todo prácticamente uno no sabe de todos los judíos que llegaron a América. Quiso decir que muchos habitantes de Latinoamérica corren sangre judía. Como sabemos, en todos los himnos, que son los himnos, son las canciones que representan a cada país. En todos los himnos prácticamente de Latinoamérica se nombra que se rompen las cadenas, que son las cadenas de la Inquisición. Ya está hablando cuando llegan y se rompieron las... Por ejemplo, en el himno de Argentina dice como oíd mortales y después dice rotas cadenas. Así trae el himno de Argentina, como lo pueden ver acá. Mirada al trono, la noble igualdad, en alusión a la ruptura de las cadenas de la Inquisición.
Por ejemplo, en el himno de Colombia también, que entre cadenas gime. ¿Sí? También ahí comprende las palabras del que murió en la cruz, que murió quemado, ¿no? No en la cruz. O en Cuba, en cadenas vivir, así son los himnos de cada país. O en Ecuador, y si nuevas cadenas preparan, todos son las cadenas de la Inquisición. En Venezuela, abajo cadenas, son las cadenas, gritaba el Señor, son las cadenas de la Inquisición. En Honduras también, que al fin de esta enorme cadena, o en Paraguay, lucharemos de cadenas muerta la voz, o en Perú la ominosa cadena arrastró. En todos los himnos hablan de las palabras cadenas. ¿Qué pasa las cadenas? Son las cadenas, en México no, es una cosa aparte. En México. Entonces, en todas prácticamente hablan de las cadenas que se rompieron con la Inquisición. Y prácticamente los judíos participaron, ya sea como financieros que ayudaron a toda esa liberación. Y así fue que, desgraciadamente, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se olvidan? Batimalea Ares se llegó a la tierra, vaya con Melech Hadash al Misraim. Se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Egipto, un nuevo presidente, que se olvidó, y la gente misma se olvidó. La diáspora sefaradí y su impacto, ya voy a terminar, en América Latina, representan de las historias más interesantes y complejas, desde su contribución económica a los judíos sefaradí, hasta la participación en los movimientos independentistas. Pero la pregunta es, ¿por qué se olvidaron? Y con esto yo nada más voy a acabar. Dice, en ese momento, ¿por qué también se olvidaron? Cuando muere Yosef, la gente en Egipto, los judíos hacían Brit Milá, desde Abraham vino. No tenían la misbot, pero Brit Milá hacían, circuncisión hacían. La Medjal que Shemet Yosef afreo Berit Milá. Cancelaron, se anuló el Berit Milá. Ambrú, ni es que Misrim, vamos a hacer como los egipcios. ¿De qué vaya azúcar cuando hicieron así a Kadosh Baruj Hu, que dice, Sheayu Misraim Moabim Otam, de repente todos los egipcios que eran amigos de los judíos se transformaron ahora en enemigos. Shenemar Afach Libban Misro Imod, dice como trae un pasuk así en Tehilim. Y así también pasó, porque después dice, después dice, Ubne Israel Paruba, Islesuba, Edbuba, Timalear, eso, ¿cómo se llenó? Si aparentemente los judíos solamente estaban en Eres Goshen. De repente, ¿cómo se llenó Misraim de todos judíos? Solamente judíos había en la tierra de Goshen. Ahí, después de que muere Yosef, los judíos se empiezan a asimilar, empiezan a salir. Batimalear, eso también se llenó, dice Rashid, ¿dónde? En Carcasim, en los circos, en todos los lugares había judíos que estaban ahí, ya empezaron a convivir y empezaron a asimilarse y dejan de hacerse el Brit Milá. Y ahí es donde viene Boreolam y manda la sin. Nada más déjenme terminar, ahorita les digo. Le la medja, para te viene a enseñar, el odio, el motivo del odio de los egipcios es porque Israel se acercaron a ser como ellos. Escribe de betorones. Y esto no es un castigo, escribe un rab, el Radal. Dice, esto no es betorones, no es un castigo, sino el Asat Kadosh Baruj Hu, hizo Kadosh Baruj Hu ese odio de los Misrim, que de Sheloit Arebu, para que no se mezclen con ellos, Israel y aprendan los judíos de ellos. Dice, la Kadosh Baruj Hu Natana Torah, Dios dio la Torah de la misbot de Israel para que la persona sea apartado, no se incluya, no se asimile. Como dice el pasur, Ba'abdil etchem min ha'amim, los voy a separar a ustedes de los pueblos. Veim Israel hay un mekarevim masman jalila. Si Israel se acercan, quiere decir se unen, quiere decir se asimilan, hace Kadosh Baruj Hu. Entonces Kadosh Baruj Hu dice, hace que se note más la diferencia, con la que mehadesh sin a, renueva un odio en su corazón. Bejolse ule tobatam shel Israel. Y todo esto es para bien de Israel, para Sheloit Arebu Benehem, para que no se asimilen. Umishumaji, por eso, después de que Israel empezaron a dejar de cumplir y hacerse, y ya dejaron de hacerse el Brit Milá, y dice Rasul, y quisieron Leitkarev, acercarse, asimilarse, por eso vino Kadosh Baruj Hu y los separó al Yedé el odio. Por eso tuvo que levantar un odio, y no solamente un odio, Vayakusum per Israel, dice la Torah, se asquearon de los judíos en Egipto. Y ese asco, pero ¿cómo? Si no viste que te salvaron, te levantaron toda una nación y te hicieron rica. Sí, pero ahora de repente te asqueaste de los judíos. Eso lo puso Dios. Cuando se empiezan a asimilar, empiezan a olvidarse de su concepto, de su judaísmo, ahí viene Dios y levanta eso. Y eso es lo que dice de acá, lo que pasó también
en toda Latinoamérica, cuando a veces se empiezan a asimilar, porque esos mismos criptojudíos se asimilaron. Akadosh Baruj Hu tiene que hacer algo para que se levante otra vez y no se asimilen del todo y pueda subsistir y seguir a Israel. Si el mundo reflexionara y reconociera, o por lo menos en Latinoamérica, el papel de los judíos en la historia de Latinoamérica, no solo permitiría entender nuestro pasado, sino también abordar esos desafíos de presente con una mayor comprensión al judaísmo. Todo es Boreolam lo va manejando. Cuando nos queremos asimilar, ahí viene el odio que fue puesto por mismo Akadosh Baruj Hu. Y esto ahora entendemos, Batima, ¿qué es? Vaya con Melech Hadash se levantó. ¿Por qué se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef? Porque los judíos se habían olvidado de su judaísmo. Y eso es lo que hizo, lo que hace Akadosh Baruj Hu. Desgraciadamente también se olvidan todo lo que pasó en todos los países. Y se acordarían y sabrían cómo los mismos judíos estuvieron financiando todas las campañas libertadoras, no pasaría lo que pasaría, pero quizás nos asimilaríamos y ya no seríamos más judíos. Todo es un movimiento de Akadosh Baruj Hu, una estrategia de Akadosh Baruj Hu para que Am Israel nunca se asimile jamás. Muchas gracias. Sat Hashem la semana que viene. Gracias. Gracias.